si gira, ¿eh? Vale, lo tienes. Muy bien, muchas gracias, Mar, por la presentación, muchas gracias por la invitación a la cátedra. Como bien decía, el tema que elegí en esta ponencia es algo que llamo las nociones fundamentales de la litigación climática, solo a los fines de esta charla, como una idea para presentar unas premisas básicas a la hora de profundizar un poco en la cuestión de la litigación climática y no naufragar en el intento. En este sentido, esta ponencia va a ser útil o instrumental a la ponencia que sigue del profesor De Vilches, que va a plantear, entiendo, el estado de la litigación climática en Europa. Así, la estructura de mi presentación va a ser, primeramente, referirme a lo que llamo la marea de casos, con algunos gráficos y algunos números, para luego ya sumergirme en estas nociones básicas, que por supuesto podrían ser otras, podrían ser más, pero bueno, son las que elegí para esta ponencia. Bien. La semana pasada la base de datos del Savin Center, la base global de litigación climático, de litigios climáticos, enumeraba 2.251 casos, pero bueno, esta mañana lo volví a consultar y hay 14 casos más. Esto demuestra que es bastante complicado poder seguir los casos, ya que estamos hablando de más de un caso por día, y como dice la pantalla, estamos hablando que desde 2015, desde el momento en que se adoptó el Acuerdo de París, se ha triplicado el número de casos de litigación climática, con un aumento exponencial a partir de 2020. Como ustedes pueden ver, la división de casos de litigación climática es que casi un 70% de los casos se encuentran dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, solo dentro de Estados Unidos, y el restante 30% es del resto de los países del mundo. Hay varios factores que pueden explicar esta división. En primer lugar, yo creo que uno de los elementos más relevantes es que las bases de datos y la información y el seguimiento de este tipo de casos comenzó en Estados Unidos y tiene su motor en Estados Unidos, aunque ahora eso está cambiando. En segundo lugar, en Estados Unidos, como ustedes ya saben, hubo un bloqueo político muy importante al desarrollo de normativa climática, y por otro lado, y en conjunto a esto, la cultura de litigación que tienen los Estados Unidos. Ahora bien, esta tendencia está cambiando y de hecho la tasa de crecimiento de litigios climáticos en el último año fuera de Estados Unidos duplicó a la de dentro de Estados Unidos. Esto quiere decir que actualmente están creciendo más los casos fuera de Estados Unidos que dentro, en un cambio de tendencia. Y esto tiene que ver, por un lado, seguramente porque en los hechos hay una mayor cantidad de casos fuera de Estados Unidos, pero también porque las bases de datos, primero, proliferaron bases de datos fuera de este país y por otro lado, mejoraron la recopilación de casos. Un momento, sí. porque me comentan que no se mueve la Vale. Un momentet, espera. Por eso te decía que hay que hacerlo con la... Perdón, un moment. Ah, tú la tienes abierta aquí, ¿no? Ah, ¿ara es veu bé? Ara sí, no? Ara sí. Vale. Perfecto. Perdón. Bien, como verán, este es el mapa de la litigación climática, y los casos de litigación climática se acumulan desde siempre en jurisdicciones del norte global, específicamente Estados Unidos, como dijimos, pero también Australia, Reino Unido, Canadá y en Europa. Ahora, esta tendencia también se está revirtiendo porque cada vez hay más casos en el subglobal, una vez más en relación a que hay un mayor acceso a la información respecto a estos casos en otras jurisdicciones. Bien, como ustedes podrán ver de estos números, es bastante complicado el panorama, digamos, el escenario de la litigación climática. Hay muchas jurisdicciones en las cuales se presentan casos todo el tiempo y cada vez más, por lo tanto, estas ideas fundamentales, nociones fundamentales, como las llamo,
son útiles para poder luego ir a analizar un caso en concreto o un sector de la litigación climática y no perderse en el medio de tanto caso. Entonces, muy bien. En primer lugar, me referiré a la definición del litigio climático, nada simple. En segundo lugar, haré un repaso por algunos de los objetivos más relevantes de la litigación climática. Luego me referiré a los fundamentos jurídicos que se están utilizando, algunos de ellos, los más importantes quizás. Luego hablaré de la litigación climática como un fenómeno transnacional. El rol de la litigación climática en la gobernanza climática, que como ustedes ya saben, está dominada por el régimen internacional, pero que ahora se ha complejizado bastante. Y finalmente el tema de los impactos de los litigios climáticos o los efectos o los resultados. Bien. También verán que a lo largo de todas las diapositivas he incluido algunas referencias bibliográficas por si quieren profundizar alguna de las ideas. En primer lugar, la definición de la litigación climática. ¿Existe una definición única de lo que es un litigio climático? Pues no. Acá hago una referencia, quizás algunos lo entiendan, al Señor de los Anillos, sobre la idea de si existe o no existe esa definición que pueda cubrir toda la litigación climática, toda la variedad de litigación climática, pero más allá de eso, podemos ir a una de las conclusiones de un estudio muy interesante que hicieron Setzer y Van Halle en 2019, al hacer una revisión de la literatura sobre la materia, y llegaron a la conclusión de que hay tantos entendimientos de qué cuenta como litigación climática, como autores escribiendo sobre el fenómeno, y aquí vale la pena agregar, y también como litigantes promoviendo casos, y como bases de datos identificándolos. Ahora vamos a ver eso. En definitiva, definir qué es un litigio climático es una cuestión compleja que tiene dificultades metodológicas, y por ello voy a dar una aproximación a la idea del litigio climático a partir de diferentes capas, 3 capas. En primer lugar, ¿cuál es el entendimiento común de qué es un litigio climático? En segundo lugar, ¿qué es la litigación climática para la literatura en general? Y en tercer lugar, ¿qué es la litigación climática para las bases de datos que reúnen los casos bajo análisis? En cuanto al entendimiento común, creo que todos podemos coincidir en que cuando pensamos en un litigio climático nos imaginamos estas iniciativas judiciales de ONGs, de jóvenes, de ciudadanos, grupos, contra gobiernos o contra empresas reclamando mayor acción climática, y nos vienen a la mente estas imágenes de jóvenes frente a los tribunales o festejando una victoria, como en este caso. Estos son imágenes del litigio español contra el gobierno español, de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam, y por otro lado un caso en Irlanda. ¿Esto es una idea errónea de qué es la litigación climática? Pues evidentemente no, y es la idea que nos mantiene hablando quizás sobre este fenómeno y que lo hace tan interesante, sobre todo frente a la crisis climática. Ahora bien, ¿es una idea demasiado estrecha? Pues evidentemente también lo es. Para empezar, y luego vamos a ir profundizando un poco más, los litigantes, aquellos que promueven la litigación climática, no son solo la sociedad civil organizada, o individuos, comunidades, jóvenes, sino también son actores importantes y muy importantes de la promoción de la litigación climática, las empresas, como también hay casos liderados por gobiernos subnacionales, por ejemplo. También podemos hablar de, como ustedes ya sabrán, después algo comentaré, de las iniciativas de determinados gobiernos en solicitar opiniones consultivas a determinados tribunales internacionales, etc. Algunos ejemplos más particulares: en la jurisdicción de Brasil, por ejemplo, el rol del Ministerio Público Fiscal es muy relevante a la hora de impulsar la litigación climática. También han aparecido partidos políticos llevando adelante litigios climáticos en esta jurisdicción. Bien. Yendo un poco más adelante, ¿qué es la litigación climática para la literatura especializada? Y entonces, cuando uno se pone a estudiar con cierta profundidad este fenómeno y trata de definir qué es la litigación climática, se encuentra con una dificultad grande desde el punto de vista metodológico en ambos de los términos que componen la definición, digamos. Mucho más complejo en el segundo término que en el primero. Pero sobre qué es litigación,
uno podría tomar una mirada estrecha y decir, bueno, son iniciativas o disputas entre dos o más partes ante tribunales o el Poder Judicial en sede nacional, y teníamos una definición muy restringida, y si no podemos ir abriendo esa definición y referirnos a órganos administrativos, a instancias supranacionales, a instancias investigativas, como dice alguno de los informes. En este sentido, una iniciativa que fue muy comentada fue la petición Inuit, que los Inuit es un pueblo del Ártico, que solicitó, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un tema de violación de sus derechos fundamentales, y mucha literatura en la materia en ese momento se refirió a ella como litigio climático, pero no estamos ante un litigio propiamente dicho en ese caso. Mucho más complejo, como dije, es definir qué es climático. Bueno, litigación climática, litigación relativa al cambio climático. Sí, pero ¿qué implica eso? Como bien lo marcaba Gilson en un artículo de 2010, cualquier litigio, si se lo mira muy finamente, puede ser considerado litigación climática. ¿Por qué? Porque todas las actividades que nosotros tenemos están de alguna manera o impactan el clima o son impactadas por el clima. Es decir, utilizar el móvil, utilizar un auto, tomar una decisión de dónde comprar un inmueble, todo puede ser, si se lo mira finamente, llevar a la litigación climática, digamos. De hecho, se han publicado algunos artículos muy interesantes especulando sobre la posibilidad de reclamar daños por la compra de un inmueble cerca de un río, cuando las previsiones del cambio climático apuntan a que va a aumentar la inundabilidad de esa zona. Al final de cuentas, por un lado, al depender tan fuertemente el sistema energético de la quema de combustibles fósiles, y por otro lado, siendo que los impactos del cambio climático son ubicuos, digamos que todo el estado de cosas actual es el cambio climático. Esto, por lo tanto, plantea un escenario un poco prometedor para aquellos que buscan una definición de litigio climático que sea a la vez comprensiva y útil. En este sentido, lo que hizo la literatura especializada fue empezar a elaborar definiciones ad hoc, es decir, definiciones particulares para sus investigaciones. Y aquí traje algunos ejemplos. Quizás una de las más famosas, un artículo de Markel y Ruhl, de 2012, en el cual estos dos autores calificaron o definieron la litigación climática como cualquier litigio de carácter administrativo o judicial, en el cual las presentaciones de las partes o las resoluciones del tribunal, en forma directa y expresa, abordasen una cuestión de hecho o de derecho relativa a la sustancia o política sobre las causas e impactos del cambio climático. Una definición compleja, pero bastante específica, digamos. Ahora bien, luego informes del PNUMA, por ejemplo, como el informe de 2017, amplió el término de litigación para incluir instancias investigativas, sea lo que eso signifique, ¿no? Entonces ya no hablaba solo de carácter administrativo judicial, sino que ampliaba un poco el terreno. El informe de 2020 del PNUMA refiere a casos, o mejor dicho, lo que hace es excluir todos aquellos casos que no estén definidos por una teoría jurídica relativa al cambio climático. Eso es lo que dice el informe. Entonces excluye y restringe un poco más la definición. Y finalmente, otro ejemplo que traigo es el de un libro de Piliosofsky, que es uno de los más importantes, de 2015, donde las autoras ensayaron una definición en la cual reconocieron litigación climática toda aquella que tenga la posibilidad de tener impactos regulatorios sobre el tema del cambio climático, sobre la estructura regulatoria del cambio climático. Como ven, una variedad de definiciones. Estas últimas autoras grafican la definición de litigio climático mediante estos círculos concéntricos,
colocando en el centro inferior la litigación climática, los casos que tienen el cambio climático como su objeto central, y a medida que nos alejamos de ese centro, el cambio climático se va volviendo más periférico. Si ven al final, refiere a casos que no mencionan el cambio climático ni de manera conexa, pero que tienen implicancias en el tema del cambio climático, como sería un caso contra un desarrollo de fracking, por cuestiones ambientales o por cuestiones sociales, sin hacer mención al cambio climático. En definitiva, lo que hicieron estos autores es diseñar sus definiciones para el cumplimiento de los fines o de los objetivos de cada investigación. Por eso son definiciones ad hoc que no pretendían ser definiciones generales. En este caso, Marker y Rule lo que buscaban era ver cómo reaccionaban los tribunales estadounidenses a los casos que referían explícitamente al cambio climático. Los informes del PNUMA lo que trataban de hacer es brindar una visión más global y que incluya litigación o iniciativas ante los órganos de Naciones Unidas, y por lo tanto hablan de instancias investigativas, dando lugar, por ejemplo, a la inclusión de iniciativas ante un comité de derechos humanos, o un comité de derechos del niño, etc. Y finalmente, Piliosofsky, lo que estaban interesadas era en averiguar o investigar sobre los impactos de la litigación en la estructura regulatoria. Por eso, una noción más amplia. Bien, en cuanto a la tercera capa, las bases de datos. ¿Cómo definen la litigación climática en sus metodologías las diferentes bases de datos existentes? Aquí tomé 6 bases de datos. Me consta que hay algunas más, pero bueno, creo que es un panorama bastante general. La primera, la del Savin Center, que ahora se une a la de la London School of Economics, es la base de datos global, y luego hay 3 bases de datos regionales, una relativa a Australia y al Pacífico, otra relativa a América Latina, otra al sudeste de Asia, y luego tenemos un ejemplo de una base de datos a nivel nacional, en este caso de Brasil, y una base de datos de carácter especial, en este caso liderada por la Universidad de Zurich, que refiere a casos de litigación climática con argumentos de derechos humanos, específicamente eso. Entonces, si vemos las definiciones, la base de datos del Savin Center, que es la más importante, que es a nivel global, limita la idea de litigación climática a aquellos casos que explícitamente aborden una cuestión de hecho de derecho. Por lo tanto, excluye a los que no están, que no tienen una referencia explícita, y abre el concepto de litigio hacia iniciativas ante órganos investigativos, como mencionamos antes. Hay una excepción que hace la propia base de datos en referirse a que sí van a considerar iniciativas ante tribunales arbitrales de inversión con impactos significativos en la regulación climática, aunque no refieran explícitamente a la cuestión del cambio climático. La base de datos de Australia sigue en la definición de Piliosofsky, que mencionamos, y hace hincapié en los efectos sobre la mitigación o la adaptación. La base de datos de la América Latina muestra una amplitud muy grande, porque luego de definir qué es litigio climático, refiere a que también se incluirán todas aquellas iniciativas que contribuyen a buscar justicia climática. Y deja abierta esa idea, digamos. Bueno, esta a discreción de cada una de las, en este caso, ONGs que contribuyen con la base de datos, si es un litigio que contribuye a la justicia climática o no. Bien, como ven, hay una variedad y es complejo, y hay que, a la hora de llevar adelante una investigación sobre el litigio climático, definir y buscar un encuadre de cuál es la definición que estamos utilizando y explicitarla. En cuanto a la recopilación de datos, en general, todas las bases de datos utilizan investigadores propios de las universidades, de alguna empresa que está implicada, algún órgano público, como en el caso de Brasil. La particularidad la tiene la base de datos del Savin Center, que desde hace 2 años o 1 año, lo que hizo fue instalar una idea de relatores nacionales. Entonces contactaron con diferentes académicos, bueno, abrieron una convocatoria con diferentes académicos,
para que haya relatores nacionales de cada jurisdicción que informen, en base a la metodología propuesta por la base de datos, nuevos litigios y sus desarrollos. Esta es la página web, pueden buscarla. A mí me toca ser relator nacional para Argentina de esta base de datos. Bien. Vale, perfecto. En cuanto al segundo punto, a la segunda idea fundamental, relativa a los objetivos de la litigación climática, una cuestión básica es que la litigación climática ha sido definida como un arma de doble filo, una espada de doble filo. Esto quiere decir que la litigación es neutral, aséptica y puede ser utilizada tanto para promover como para desincentivar la acción climática. En el artículo de Markey Rule, esto queda muy evidente porque ellos concluyen, cuando analizan el escenario de la litigación climática en Estados Unidos, es que se está llevando adelante una batalla de asedio respecto a la regulación climática entre litigios pro clima y anticlima, o como queramos llamarlo. En el último informe del estado de la litigación climática del London School of Economics, sus autoras, Setzer y Hayam, plantean que deberíamos llamar a estos casos litigios alineados con una mayor acción climática y litigios no alineados con una mayor acción climática, porque hay algunos de estos casos que, si bien no promueven la acción climática, tampoco están evidentemente en contra de ella. Algunos ejemplos muy rápidos sobre casos alineados y no alineados y los objetivos que tienen. Por ejemplo, casos como estos dos en Países Bajos, que buscan cuestionar políticas climáticas poco ambiciosas o su implementación, ya sea políticas gubernamentales como planes de corporaciones. Otros objetivos: solicitar políticas de adaptación y su implementación efectiva, como un caso muy famoso en Pakistán. Otro objetivo: desafiar el despliegue de infraestructura climáticamente disruptiva, y esto son las minas de carbón, son las plantas térmicas, como también son los aeropuertos. Para traer un caso local, si se promoviese finalmente la ampliación del aeropuerto del Prat, varias ONGs de la zona han planteado la posibilidad de llevar adelante un litigio climático. Otro objetivo: promover la desinversión de activos fósiles, solicitando a fondos de inversión públicos o privados que, por un lado, difundan los riesgos relativos al cambio climático de sus inversiones, y por otro lado, cuestionando qué es una gestión sostenible o una gestión adecuada de esas inversiones. Otro objetivo alineado: cuestionar lo que es el climate washing, que sería una versión del greenwashing. Otro objetivo alineado: defender activistas climáticos. Acá sí quiero dar alguna precisión. Si ustedes vieron diferentes acciones directas, digamos, por las ONGs, por Greenpeace o por otras ONG, por ejemplo, pegarse a algunos cuadros de obras artísticas o intervenir autopistas, etc. Esos activistas climáticos luego son perseguidos judicialmente por las fiscalías, y entonces se desarrollan estrategias de defensa ante los tribunales criminales, que lo que buscan hacer es cambiar el foco de la responsabilidad individual de ese activista hacia la responsabilidad del Estado frente a las crisis climáticas, a partir de un argumento que se llama estado de necesidad. Entonces, apelan al estado de necesidad por la crisis climática y tratan de cambiar el objeto del litigio. En algunas jurisdicciones esto tiene cierto recorrido, en otras todavía no. Como ya mencionamos, aclarar obligaciones internacionales en relación al cambio climático. Están las 3 nuevas iniciativas, pero también Pau seguramente va a comentar muchos casos ante la Comisión, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y casos no alineados: retrasar la regulación climática. Este es un caso muy famoso en Estados Unidos, 2012. Empresas solicitando
compensaciones multimillonarias por activos varados, esto es infraestructura, por ejemplo, plantas térmicas a base de carbón, que ya no se pueden utilizar por las regulaciones climáticas impuestas por los estados. Hay un caso muy importante y el Tratado de la Carta de Energía está siendo cuestionado por este tema también. Y un objetivo no alineado, pero que no podemos decir que sea contra la acción climática en sí, es aquellos litigios que buscan perseguir una transición justa. Esto, por un lado, tiene que ver con que se reubique o se arme un plan de reubicación para los trabajadores de una planta térmica que tiene que cerrar, por ejemplo, o la de minería de carbón. Esto es un caso en Chile. Pero por otro lado también tiene que ver con casos que cuestionan el desarrollo de energías renovables que afecten derechos o al ambiente o derechos de las comunidades. Estos casos no son anticlima de por sí, pero no están alineados con la acción climática porque en cierta manera frenan el desarrollo de energías renovables. En cuanto a fundamentos jurídicos de la litigación climática, quiero que se queden con la idea de que se utiliza una diversidad de fuentes jurídicas en los litigios climáticos, y como Pau en su libro presenta, él se refiere a una multiplicidad de hilos necesaria para componer un tapiz. Bueno, utiliza esa metáfora, yo creo que es muy adecuada. Y esto se van a encontrar a la hora de analizar este tipo de casos, no en todos, pero en una gran mayoría, donde se utilizan derechos fundamentales, derechos humanos, incluyendo el derecho al ambiente sano donde está disponible, obligaciones y principios internacionales, principios del derecho ambiental, pero también obligaciones de soft law en algunos casos, derechos de la naturaleza en aquellas jurisdicciones en que se está desarrollando esto, derechos procedimentales, por supuesto, etc. Y todas estas diferentes fuentes jurídicas se integran en muchos de los casos con elementos provenientes de las ciencias físicas, que lo que genera esta integración un terreno fértil para la innovación jurisprudencial. Por ejemplo, dos elementos que se han utilizado y que creo que tienen mucha potencialidad es la idea del presupuesto de carbono, por ejemplo, en un caso ante la Corte Constitucional Alemana, un caso también ante una corte australiana, donde los jueces le dieron mucha relevancia a este término, o la idea de puntos de no retorno, planteras planetarias, etc. En cuanto a la cuarta cuestión, noción fundamental, es la idea de que la litigación climática es un fenómeno de carácter transnacional. Y esto tiene que ver con la formación de redes de litigantes a nivel internacional, que lo que hacen es asesorar o prestar apoyo a diferentes ONGs alrededor del mundo para que puedan promover este tipo de litigios, trasladan expertise, know-how, etcétera, y este es un efecto que se está dando y es una característica particular de la litigación climática, a partir de la idea de que incluso los litigios climáticos individuales en sedes domésticas limitados a esa jurisdicción tienen o son parte de un esfuerzo global por tratar de mitigar el cambio climático. Asimismo, se ha hablado de un efecto dominó o del efecto Urgenda, que es a partir de una de las sentencias más relevantes, y a partir de ella la reproliferación de casos que tratan de imitar esa estrategia y argumentos en distintas jurisdicciones. También, cuando se habla de transnacionalización de la litigación climática, se refieren los autores a un diálogo judicial, porque no es raro encontrar en algunas sentencias referencias a otras jurisdicciones, a litigios en otras jurisdicciones, lo cual es una particularidad de la litigación climática. En quinto lugar, la idea de cuál es el rol de la litigación climática en la estructura de gobernanza del cambio climático, que como dijimos siempre estuvo dominada en principio por un régimen internacional. Bueno, ¿qué hacen litigios en sede doméstica, iniciativas individuales ante este régimen? Algunos autores ya desde 2013, sobre todo Ossowski, ha marcado que la litigación climática era una herramienta adecuada para la regulación del cambio climático. Y esto era en su momento muy polémico, porque
el cambio climático se definía en instancias diplomáticas en ese momento. Pero lo que marcó Zofsky es que la litigación permite una discusión entre diferentes interesados en diferentes escalas, comunidades, empresas, estados subnacionales, estados nacionales, etc. Y por lo tanto era adecuada para la resolución de este tipo de conflictos. Y al final, Opilio Zofsky llegan a la conclusión de que la litigación cumple un rol significativo en la construcción del escenario regulatorio climático, algo que fue reconocido por el IPCC en el último informe de síntesis. Este rol de la litigación climática en la gobernanza climática se profundizó a partir del cambio de estructura que planteó el Acuerdo de París, que pasó de una, podríamos decir, de una regulación top-down a una regulación mixta, híbrida, con elementos de bottom-up, desde abajo hacia arriba, con la idea de las contribuciones nacionales, determinadas a nivel nacional. Entonces, la doctrina lo que dijo, bueno, este cambio hace que la efectividad del régimen jurídico internacional ahora dependa mucho de los esfuerzos nacionales y la posibilidad que tienen los actores nacionales de controlar a los gobiernos en su voluntad y el cumplimiento de las metas que prometen a nivel internacional. Por lo tanto, ese cambio en el sistema lo que logró es que la litigación, específicamente a nivel doméstica, tenga un rol más claro y más relevante en la gobernanza climática internacional. Ahora bien, hay que marcar algunas limitaciones de la litigación. No es que estamos hablando de que es la herramienta perfecta, que va por sí sola a solucionar el tema del cambio climático, ni mucho menos. La litigación es muy costosa, la litigación climática, sobre todo cuando es estratégica, tiene altos costos en cuanto a tiempo, porque el Poder Judicial es lento y sobre todo en casos complejos, en cuanto a dinero también, es en cierta manera impredecible, y por otro lado tiene carácter contencioso. Esto quiere decir de que una mala utilización de la litigación puede cerrar las puertas de otro tipo de arreglos políticos que una vez que se judicializan se cierran, digamos, la negociación se cierra, pasa a los tribunales y esto puede durar años, digamos. Se corre ese riesgo, digamos, tiene limitaciones. Y finalmente, en cuanto a los impactos de la litigación climática, lo que quiero transmitirles es que existe una dificultad grande desde el punto de vista metodológico a la hora de evaluar los impactos o la efectividad de la litigación climática. Okay, tenemos un caso de litigio climático, se gana, se pierde, bueno, ¿cómo medimos si fue efectivo o no fue efectivo, si valió la pena, si conviene seguir invirtiendo en esto o no? Las empresas, las ONG más importantes, llevan adelante este tipo de análisis, pero hay dificultades metodológicas con respecto a esto. Hay diversos enfoques sobre cómo se debe medir la efectividad de la litigación en general. Por ejemplo, hay un libro muy famoso de Rosenberg que se llamaba The Hollow Hope, que decía, bueno, hizo una investigación sobre el impacto de la litigación en el desarrollo de los derechos civiles en Estados Unidos y llegó a la conclusión de que no había tenido ningún efecto positivo. Años más tarde, McCann saca otro libro contestándole y diciendo, no, la metodología que utilizaste vos, que buscás impactos directos, lineares, una relación causa-efecto muy clara, no funciona bien para el desarrollo o los efectos en cuestiones sociológicas, y por lo tanto hizo entrevistas y buscó los efectos en otro tipo de indicios y llegó a otra conclusión. Y por otro lado, un libro muy recomendable es el de Helen Duffy, Strategic Human Rights Litigation, donde ella expone todas las dificultades y toda la complejidad de valorar los efectos de la litigación estratégica en materia de derechos humanos. Y refiere a diferentes problemas. Por ejemplo, a quién es el que debe decidir si un litigio es efectivo o no, dónde deben buscarse esos impactos, en qué momento deben buscarse esos impactos, si se puede hablar de impactos previos al litigio por la amenaza al litigio,
impactos durante el litigio, por ejemplo, porque se dan audiencias públicas con repercusión social, o post-litigio por, bueno, no solamente la demanda judicial, sino el efecto que tienen otros actores ese litigio. En un artículo que está en prensa aún, pero que va a salir este año, Setzer, Silbert y Van Hala analizan estos tres enfoques históricos y dan una serie de guías sobre posicionamiento, escala temporal, unidad de análisis, niveles de cambio, específicamente sobre la litigación climática. Pero bueno, la idea general es que es complejo metodológicamente determinar cuáles son los efectos, impactos o efectividad en general de la litigación en general y litigación climática en particular. Y con esto cierro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Medici. Realmente es, ¿no?, un ámbito de aplicación tremendamente práctica, ¿no?, y directa de lo que estamos viendo en la asignatura de Derecho Ambiental, en este caso. Bien, pasamos ahora a la segunda de las presentaciones por parte del doctor Pau de Vilches. Pau, en tot cas, si has de compartir pantalla o alguna cosa? Sí, ahora compartiré la pantalla. Fes un compartir pantalla en allà on hi ha la finestra de compartir pantalla. No vagis a buscar el vídeo a part perquè si no, no es mou. Vale, vale. Ho intentaré. Què tal ara, bé? Ara, aviam, mou? Sí? Mou? Sí, Sí? perfecte. Perfecto, Gràcies, Pau. molt bé. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de empezar, tengo que presentar un agradecimiento y una excusa. Un agradecimiento a Mar por haberme invitado, haber tenido la gentileza de invitarme a participar en esta jornada, y una excusa por no haber podido venir. La verdad es que lamento mucho no poder estar en persona con vosotros. Seguro que el debate será muy interesante y el post-debate también. Bueno, mi presentación va a intentar reducir un poco el foco y centrarse más en lo que es la situación en Europa, pero hay muchísimas cosas que ya ha dicho Gastón, porque su presentación ha sido brillante, muy precisa, y ha presentado con un panorama muy claro de todas las dimensiones, problemáticas y oportunidades que hay dentro del litigio climático. Pero bueno, supongo que algo podré aportar, al menos para después poder hablar un poco. Gastón hacía referencia al número de casos climáticos y la prueba fehaciente de que no está claro que es un litigio climático es que los números los mires un día, incluso el mismo día, en distintas bases de datos que están compartidas, tampoco coinciden. Porque el Sabin Center y el Grantham Research Institute de la LSI comparten base de datos, pero los números no son los mismos. Entonces, esto es lo que muestra el Grantham Research Center. Y me gusta mostrarlo a él porque todo el mundo habla del Sabin Center, que está muy bien, pero se han focalizado mucho en lo que es litigación en Estados Unidos, pero digamos que el Grantham lleva más el resto del mundo y además está en Europa y bueno, pues como que está bien, ¿no? También valorar un poco lo que tenemos más cerca. Sea como fuere, alrededor de 2.200 casos. Y evocaba Gastón también la diferencia entre los casos presentados en Estados Unidos y en el resto del mundo, que caso arriba, caso abajo, pues viene a ser eso, ¿no? 3/4 partes de los casos están presentados en Estados Unidos y el resto en el resto del mundo. Si bien con una progresión muy importante, partíamos a principios de la década de los 2000 de tan solo 5 casos y ahora estamos prácticamente en los 700. Claro, de estos casi 700, si nos centramos en Europa, vemos que prácticamente la mitad se han presentado en Europa desde una percepción larga, amplia, desde un punto de vista geográfico, de lo que es Europa. Y con mucha diversidad entre los países. En este gráfico he intentado mostrar el número de casos que hay presentados desde entonces, desde que se tienen registros en materia climática. Y vemos que hay muchísimos estados en los cuales solo hay 1 o 2 casos y hay simplemente un puñado de estados en los que hay más de 10 casos, ¿no? Holanda con 13, España con 16, Francia con 25, Alemania con 50 y Reino Unido con 86.
Y también si nos fijamos, veremos que hay dos jurisdicciones supraestatales que también aparecen, porque en Europa tienen relevancia. Una de ellas es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con 13 casos, y otro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todas sus múltiples dimensiones, con 62 casos. Claro, antes evocaba Gastón que cuando hablamos de litigio climático, en general solemos pensar en aquellas demandas que se presentan contra las políticas climáticas de los estados y también, de forma quizá más reciente, contra las empresas. Y nos enfocamos en dos tipos de proyectos principalmente. Aquellos litigios que se refieren o que cuestionan proyectos concretos, como decía Gastón, de centrales térmicas, de ampliación de aeropuertos o similares, o aquellos que se llaman litigios sobre políticas climáticas, ¿no? Policy-based litigation, que tienen que ver pues, con normas, planes, actuaciones, etc. Pero si nos vamos a analizar caso por caso cuál es la realidad en cada uno de estos países, vemos que la realidad es muchísimo más diversa, como también apuntaba Gastón. En España, por ejemplo, hay 13 casos de los 16, es decir, la inmensa mayoría, que tienen que ver con los permisos de emisiones en el marco de la Unión Europea, en el marco de la Emission Trading System. No sé hasta qué punto están familiarizados con esto. Básicamente, la Unión Europea, para aquellos sectores grandes emisores que contribuyen, digamos, al cambio climático, que se consideran sectores no difusos, es decir, aquellos que implican un consumo energético muy elevado, la fabricación de acero, la generación de energía, etcétera, pues hay como unos cupos limitados en el de la Unión Europea y se distribuyen esos cupos entre los estados y los estados distribuyen esos permisos a las distintas empresas según toda una serie de criterios, ¿no? Pues en España, la práctica totalidad de los casos que se han presentado tienen que ver en la distribución de esos permisos para emitir. Y evidentemente, todos estos litigios fueron presentados por empresas. Hay un caso que se refiere a un accidente petrolero, al del Prestige, ocurrido hace ahora 21 años, y que yo no consideraría como litigio climático, pero que aparece en la base de datos tanto del Savin Center como del Grantham Research Institute, que, como decíamos, tiene una visión que a lo mejor ya ha sido más restringida, pero que incluye casos que no tienen que ver directamente con cambio climático. Evidentemente, si hubiéramos esta transición energética y no se transportara petróleo en grandes barcos, pues no sucederían este tipo de accidentes, ¿no? Pero no es un caso, un litigio climático propiamente dicho. Y si nos vamos al litigio climático tal y como lo entiende buena parte de la literatura, pues vemos que hay simplemente dos que de hecho son el mismo, que tienen que ver con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que presentó hace poco el gobierno español a la Comisión Europea, ¿no? Dentro del marco de la Unión Europea, cada estado está obligado a presentar el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye sus objetivos de reducción de emisiones a 2030 y las distintas actuaciones que tiene que hacer. Pues bien, esto España estaba obligado a presentarlo y no lo presentó a tiempo. Y como no lo presentó a tiempo, pues distintas ONGs, Oxfam, Greenpeace, Amigos de la Tierra, denunciaron al gobierno español ante el Tribunal Supremo. Después resulta que sí que lo acabó presentando, pero mantuvieron la denuncia por la no correspondencia, digamos, entre el nivel de ambición de ese PNIEC y el nivel de ambición requerido según la ciencia. España se plantea una reducción de emisiones del 23% a 2030, cuando en términos generales tendríamos que tener una reducción del 50% a nivel mundial de emisiones de aquí al 2030, con un esfuerzo superior por parte de aquellos países altamente industrializados como puede ser España. Vale, nos vamos a Países Bajos. Países Bajos tiene 13 litigios climáticos. Pues vemos ya directamente la gran diversidad que hay entre países. 9 de esos litigios son contra empresas, ¿vale? Por distintas actuaciones que agravan, contribuyen al cambio climático. 7 de esos 9 tienen que ver con el postureo verde, que es la traducción que a mí más me gusta del greenwashing. El postureo verde, que es yo me pongo una etiqueta diciendo impacto nulo sobre el cambio climático, compensamos nuestras emisiones. Bueno, este postureo verde al cual las empresas se han sumado, pero con fervor, y que esperemos que tenga fin, al menos en la Unión Europea, debido a la nueva legislación que está desarrollando la Unión Europea precisamente para acabar con este tipo de actuaciones. Una de estos litigios contra empresas tiene que ver con la violación de las recomendaciones de la OCDE en materia de cambio climático ante el representante de la OCDE en Holanda, y otro
es puramente una acción de una ONG contra las emisiones derivadas de la actividad de una empresa, que es el caso de Milieu Défensif contra Shell, es el caso de Amigos de la Tierra contra Shell, al cual haré referencia dentro de un rato y que también ha mencionado Gastón. Hay 2 casos contra proyectos y hay un caso contra políticas climáticas. Es decir, los Países Bajos, que son la cuna de la litigación climática exitosa con el caso Urgenda, solo tienen un caso basado en políticas climáticas, que es precisamente ese caso Urgenda. Si bien es cierto que tiene tal relevancia que quizá ha hecho innecesario cualquier otro tipo de actuación en este sentido, pero bueno, parece interesante que solo haya uno. Y finalmente, en los Países Bajos hay lo que se denominaría claramente litigación anticlimática, que es el caso presentado por la gran empresa energética alemana RWE por la salida del carbón por parte del gobierno holandés, precisamente en aplicación de la sentencia favorable a Urgenda y contra el Estado holandés, lo cual es interesante porque vemos cómo la litigación climática puede a su vez generar nueva litigación climática. Pues bien, nos vamos a Francia, que ya tiene un número más importante, ya tiene 25 casos, y vemos que, a diferencia de Holanda, en Francia hay 8 casos sobre política climática. Hay 5 ya dirigidos contra empresas, especialmente contra empresas petroleras, contra Total. Y, de hecho, si no, me voy a la diapositiva de antes, esta gran mayoría de casos dirigidos contra la acción pública y dirigidos contra las empresas, a mi modo de ver, derivan de manera importante de la evolución de la legislación francesa en la materia. En primer lugar, lo que sería la Carta Ambiental, que implica la introducción de la protección ambiental dentro de la Constitución francesa, y por otro lado, la aprobación de lo que se llama le devoir de vigilance, que es la obligación de vigilancia de las empresas francesas sobre las consecuencias de sus actos en materia ambiental. Pues bien, toda esta producción o modificación legislativa francesa ha provocado que la gran mayoría de casos sean tanto contra las autoridades públicas como contra las empresas. Hay también, y de manera importante y destacada, 4 casos anticlima, y dentro de los anticlima yo incluyo los casos que denomino NIMBY. NIMBY es de Not in my backyard, es decir, no hagas esto en mi patio trasero. Puedes hacer, yo qué sé, molinos de viento en Extremadura, pero no los hagas en Mallorca, ¿vale? Que es lo que nos estamos encontrando. Y esto, yo lo siento, pero para mí es una posición NIMBY, que a veces se disfraza de protección de la biodiversidad o de otras cosas, pero al fin y al cabo es no demos respuesta al cambio climático. Porque muchos de estos, no todos, pero muchos de estos litigios son impulsados por asociaciones creadas ad hoc que no participan precisamente de la transición energética, es decir, no están proponiendo respuestas o proyectos que sí permitan reducir emisiones, sino que es que simplemente es una oposición a un proyecto concreto. Se podrían decir muchas cosas, después podemos hablar, evidentemente no todo es blanco o negro. Y dentro de estos proyectos anticlima también hay obviamente ejemplos de litigación presentadas por empresas contra la regulación estatal. Hay 3 referidos a la libertad de expresión, y antes Gastón se refería al caso de Crochet Macron, es decir, bajemos a Macron de su piedestal, representado de manera alegórica con las fotos del presidente de la República, que activistas climáticos entraban dentro de sedes de la administración pública francesa, robaban esos cuadros y se los llevaban para denunciar la inacción climática. Hay otros, ¿no? Y habrá otros más, precisamente por otras actuaciones que se han venido llevando a cabo hace poco. Hay 2 casos contra el postureo verde, hay 2 casos contra la concesión o el criterio de concesión de permisos para el sistema europeo de permisos de emisiones, y hay un caso contra proyectos. De nuevo, una diversidad amplísima. Si nos vamos y también relacionado con la transparencia, ¿cierto? Si nos vamos a Alemania, que es el doble de casos que en Francia, de nuevo la diferencia es abismal. Hay 18 casos de política climática, y aquí es interesante ver cómo, a diferencia de Francia, que es un estado muy centralista, en Alemania hay muchísimos casos que se presentan no contra el gobierno federal, sino contra las autoridades estatales, muchísimos, la gran mayoría de hecho. Hay 17 casos contra el postureo verde.
es decir, prácticamente los mismos que contra las políticas públicas. Hay 8 dirigidos contra la responsabilidad de las empresas, hay 3 relativos a la libertad de expresión, hay 1 contra proyectos, hay 1 sobre transparencia y hay 1 sobre permisos ETS. Y nos vamos al Reino Unido, que es el país, digamos, del ámbito europeo que mayor número de litigios climáticos tiene. Y aquí, de nuevo, vamos a una diferencia abismal. Alemania, que es el segundo, tiene 1 litigio sobre proyectos. En el Reino Unido hay 43. Y dentro de estos proyectos es importante tener en cuenta que hay muchos de ellos que son pro clima, pero también hay muchos de ellos que son anticlima. Es decir, es curioso porque estamos viendo litigios que se presentan contra la concesión de un permiso para poner una instalación de renovables o litigios presentados contra la denegación de instalación de renovables. También hay numerosos litigios sobre ampliación de aeropuertos y también es interesante ver que hay distintos litigios dentro de esta categoría general de proyectos relativos a la concesión de permisos urbanísticos por riesgo de inundación. Pues bien, disculpad. Hay 15 dirigidos contra la política climática que han sido muy poco exitosos en comparación con otros países. Hay 11 contra libertad de expresión y aquí no hay que olvidar que Extinction Rebellion, que es, digamos, el movimiento de desobediencia civil ligado a la acción climática más potente que hay en el mundo, pues se ha desarrollado en el Reino Unido. Hay 7 contra la concesión de permisos ETS. Hay 5 contra instituciones financieras, en lo que se presume que tendrían que ser su obligación fiduciaria, es decir, en la medida en que las instituciones financieras recogen los ingresos, los ahorros de gente, de personas, de empresas para invertirlos, se cuestiona la diligencia de invertirlos en proyectos, por ejemplo, de combustibles fósiles, precisamente porque todo indica que la inversión en combustibles fósiles tendría que reducirse, tanto por razones económicas, como legales, como científicas, como sociales, etc. Y entonces se pueden generar lo que Gastón mencionaba, los stranded assets, es decir, lo que son los activos bloqueados, activos que tiene una empresa y que de hecho no le sirven para nada y lo tiene que vender a precio de saldo, ¿no? Y finalmente hay 5 presentados contra el postureo verde. Bien, todos estos casos tienen para mí una fecha clave que es la de 2015, en Europa y en el mundo, porque en 2015 es cuando el Tribunal de Distrito de La Haya resuelve en favor de esta organización holandesa, de Urgenda, que había presentado una demanda contra el Estado holandés porque alegaba los objetivos de reducción de emisiones del Estado holandés para 2020 eran demasiado timoratos, no eran, digamos, compatibles con lo que la ciencia decía que era cauto en relación con el cambio climático. Básicamente, Holanda se había planteado una reducción de emisiones de en torno al 16-17% para 2020, dentro de lo que sería el marco europeo, lo cual también es relevante tenerlo en cuenta, es decir, de acuerdo con los compromisos adoptados por la Unión Europea en el marco del acuerdo del protocolo de Kioto, pero la ONG argumentaba que el informe del IPCC, el AR4, y después el AR5, publicado en 2013-2014, decía que básicamente para tener posibilidades reales de limitar el calentamiento global a 2 grados en el siglo XXI, pues como mínimo la reducción de emisiones tenía que ser del 25% en 2020 y como mucho del 40%. Y el tribunal les dio la razón. Y les dio la razón fundamentándose a nivel de tribunal de distrito en la responsabilidad extracontractual, es decir, en el derecho civil, pero después en la apelación, en el Tribunal de Apelación y en el Tribunal Supremo, basado en los derechos humanos. En Irlanda también tenemos un caso exitoso ante el Tribunal Supremo. Hay que decir que en Europa, a día de hoy, prácticamente en todas las jurisdicciones, el más alto tribunal se ha pronunciado en esta materia, lo cual es importante porque asienta jurisdicción estatal. Gastón se refería a ese diálogo transnacional que se ha establecido durante mucho tiempo entre jueces porque no tenían jurisprudencia en la que basarse. Pues bien, cada vez hay más jurisprudencia al más alto nivel en distintos estados. En Irlanda lo que se cuestionaba
no era el objetivo de reducción de emisiones, sino la falta de detalle del plan estatal para conseguir esos objetivos. Y vemos que si bien los casos que se llaman policy-based, o sea, que cuestionan políticas, son similares al nivel macro, cuando uno empieza a escarbar, vemos que son muy distintos. En Holanda lo que se cuestiona es el objetivo de reducción de emisiones. En Irlanda lo que se cuestiona es la falta de precisión en la manera como se van a conseguir esos objetivos. Que lo que impedía, según el Tribunal Supremo irlandés, era el escrutinio por parte de la opinión pública para saber si esas actuaciones eran suficientes para conseguir esos objetivos. Vemos pues que hay diferencias importantes. Como también es diferente el caso que presentó en Francia. En Francia, el caso de Notre Affaire à tous, presentado en 2018-2019, junto con otras entidades, lo que se denominó el caso del siglo, l'affaire du siècle, lo que cuestionaba, lo que ponía en duda, era el incumplimiento de Francia respecto de sus propios compromisos. Francia se había fijado unos carbon budgets, unos presupuestos de carbono plurianuales, y no los había cumplido. Y en ese sentido, estas ONGs lo que hicieron fue denunciar al Estado diciendo, pues mira, como no lo has cumplido, tribunal condena al Estado a poner en marcha aquellas actuaciones que permitan cumplir con aquello a lo que se ha comprometido. Vemos ya que entre el caso holandés, el caso irlandés y el caso francés, aunque lo que se cuestiona es la política estatal, las diferencias son abismales. Y llegamos al caso alemán, al caso de Neubauer contra Alemania, que de nuevo es totalmente distinto. Lo que presenta este caso alemán, aparte de muchísimas cosas, estos casos son muy complejos, son riquísimos e interesantísimos, yo les animo a todos a que los lean. Una de las particularidades del caso alemán es que lo que cuestiona es la dimensión intergeneracional de la política estatal. Es decir, Alemania para 2030 había establecido un objetivo que de hecho era el más ambicioso para toda Europa, que era una reducción de emisiones del 55%. Pues bien, lo que cuestionaban estos jóvenes, liderados por Luisa Neubauer, que es una gran activista climática a nivel mundial, cuestionaban que esa reducción de emisiones era insuficiente para tener posibilidades reales de contener la temperatura a 1,5 grados, que eso iba a obligar a poner en marcha medidas de reducción de emisiones a partir del año 2030 tan draconianas que tendrían un impacto negativo sobre las libertades y derechos fundamentales de la población en Alemania. Y el Tribunal Constitucional alemán dijo que efectivamente, que las consecuencias de no reducir lo suficiente ahora hasta 2030 las emisiones implicaban necesariamente que un gobierno diligente a partir de 2030 haría unos cortes brutales que implicarían un cuestionamiento de libertades que a día de hoy asumimos como fundamentales y como naturales, y por eso declaró esa ley alemana como vacía, nula y, bueno, pues con la obligación de aprobar una nueva con objetivos más claros. Pero estos han sido casos exitosos en Europa. Pero en Europa tenemos también el ejemplo de casos que no son nada exitosos, como por ejemplo el caso sueco, el caso Magnolia Mallet, impulsado por Push Sweden y por Folkbiologerna, que es la organización ambiental más importante en Suecia, que lo que cuestionaban no era la política general del Estado sueco, sino la decisión de la compañía sueca energética de vender sus activos de carbón en Alemania a una compañía checa de dudoso perfil climático. Y desgraciadamente lo que dijeron tanto en primera instancia como en segunda instancia los tribunales suecos es que, bueno, el gobierno, las autoridades suecas habían actuado con la suficiente diligencia. Similar conclusión a similar conclusión llegaron los tribunales noruegos. En Noruega, de nuevo, no se cuestionaba la política climática general del Estado, sino, de nuevo, una decisión concreta, la de abrir
a la prospección petrolífera espacios que previamente en el Ártico no habían sido sometidos a exploración o a explotación petrolífera o gasística. Hay que tener en cuenta que incluso en la Constitución noruega existía reconocido el derecho a un medio ambiente sano que utilizaron los demandantes, pero todas las instancias judiciales noruegas decidieron que no, que el margen de decisión del gobierno era lo suficientemente amplio y que si bien esto pues, seguramente serviría para aumentar las emisiones, podía tomar otras decisiones que la redujeran. Y otro ejemplo importante negativo en Europa es el de estas simpáticas señoras viejecitas, todas ellas de más de 75 años, conocidas bajo el nombre de Klimaseniorinnen, es decir, las viejecitas por el clima, que se reunieron en Suiza para cuestionar precisamente la política general del Estado suizo en materia climática, que para 2030 preveía una reducción de emisiones del 50%, pero la verdad es que solo era de un 20% porque el otro 30% era con compensación en otros países. Es decir, bueno, si tenemos en cuenta lo cuestionada que está la compensación de emisiones, nos daremos cuenta de que estaba muy por debajo de lo que se requería. Pues bien, estas amables y decididas y valientes señoras mayores llevaron ante la jurisdicción a todos los niveles al gobierno suizo y todos los niveles, empezando desde el puramente administrativo hasta todos los niveles jurisdiccionales, no les dieron la razón. Pero hace tan solo muy poquito, estas mismas señoras que tomaban el té tan amablemente se fueron a Estrasburgo. Esto que veis aquí detrás es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y allí presentaron su apelación ante la falta de respuesta positiva de las instituciones judiciales suizas. Y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahora que en distintos países europeos se han alcanzado las más altas jurisdicciones, empieza a tener capacidad para intervenir en estas cuestiones. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la más alta instancia judicial en materia de derechos fundamentales en Europa, ante ella se han presentado 13 litigios climáticos. 13 litigios climáticos, de los cuales ya les aviso que uno, que es el que se considera exitoso, no es un litigio climático, es Pavlov contra Rusia, es muy reciente, de 2022. De nuevo, tanto Sabin como el Grantham Research Institute lo incluyen como litigio climático, pero es un caso de contaminación. Lo que pasa es que dentro de las opiniones particulares concurrentes con la decisión mayoritaria se hace mención, algunos de los jueces, a la aplicación de estos criterios aplicados por el tribunal a la cuestión climática. Y además, y de manera muy interesante, se hace referencia también a la necesidad de actualizar el Convenio Europeo de Derechos Humanos o su lectura por parte del tribunal, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano. Pero, si no, hay dos casos que han sido desestimados, ambos provenientes del Reino Unido, y hay 10 que están pendientes. Ahora bien, no todos esos casos pendientes se encuentran en la misma situación procesal. Hay 4 que hay que destacar. Esos 4 son Carême contra Francia, Duarte Agostinho y otros 5 niños contra Portugal y otros 32 países europeos, Klimaseniorinnen contra Suiza, al que hacíamos referencia hace un momento, y también Greenpeace Nordic y Nordic and Youth y otros contra Noruega, que es precisamente el caso noruego al que hacíamos referencia antes. Y esto es interesante, ¿no? Es interesante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun considerando especialmente relevantes estos 4 casos, distingue entre los 3 primeros y el último. El caso de Carême contra Francia es muy peculiar por un motivo, y es que Monsieur Carême era el alcalde del pueblecito de Grand-Saint, que denunció a Francia también contra el Conseil d'État, el Consejo de Estado, precisamente porque sus objetivos no eran lo suficientemente ambiciosos, y ganaron. Lo que pasa es que la judicatura francesa dijo que el ayuntamiento tenía standing, tenía derecho a presentar la demanda, tenía legitimación activa, pero no así su alcalde en cuanto que persona. Y es precisamente lo que cuestiona el alcalde. El alcalde se dirige al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decir:
yo como persona, y no solo como representante del municipio, estoy afectado por el cambio climático y por las decisiones de mi gobierno y tendría que estar legitimado para presentar una denuncia, una demanda para que se protejan mis derechos, lo cual es interesante. Igualmente interesante es el caso de Duarte Agostinho y otros 5 niños contra Portugal y otros 32 países, por una razón muy sencilla, y es que a diferencia de los otros casos de Carême, de Klimassenioringen y de Greenpeace Nordic, en el caso de Duarte Agostinho no se han agotado las vías de recurso previas a nivel estatal. Y como supongo que ustedes ya saben, para poder acceder ante el Tribunal de Derechos Humanos se tiene que demostrar que se han agotado todas las vías de recurso previa, salvo casos muy excepcionales. En este caso, estos niños alegan que la gravedad del cambio climático, la lentitud de los tribunales y la imposibilidad de que ellos presenten denuncias ante los tribunales de 33 países y ante la posibilidad de que sus sentencias además sean contradictorias, todo eso les lleva a dirigirse directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, en el caso de Klimassenioringen contra Suiza, lo que dijo básicamente la judicatura suiza es que como el cambio climático afectará a todas las personas de Suiza y a de todo el mundo, esas señoras mayores, si bien son mujeres, y está demostrado que las mujeres sufren de manera mayor los impactos del cambio climático, y que las mujeres de más de 75 años son además un subgrupo especialmente afectado por las olas de calor y otras consecuencias negativas, las medidas que tendría que tomar el Estado para evitar esos daños contra esas señoras, pues también beneficiarían al resto de ciudadanos suizos. Y como beneficiarían a todo el mundo, pues eso no se puede aceptar, y como no hay class action en Estados Unidos, en Suiza se denegó la legitimación activa a estas señoras mayores. Es interesante porque precisamente lo que se vuelve a poner en cuestión es esa legitimación activa, ¿no? Pues bien, tanto en el caso de Carême como en el caso de Klimassenioringen, el pasado 29 de marzo, hace muy poquitos días, se tuvo lugar la vista oral del juicio. Y es muy interesante, pueden dirigirse ustedes a la página del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y podrán ver el vídeo grabado de las 2 audiencias, que son muy, muy interesantes. El caso de Duarte Agostinho también ha sido, digamos, se le ha dado prioridad, y la vista oral se hará justo al volver de vacaciones de verano. Otro caso distinto es el de Greenpeace Nordic. Y a este caso el tribunal también le ha dado prioridad, es decir, le ha dado fast track para resolverlo antes. Los casos ante el Tribunal Europeo pueden durar años antes de que sean examinados. Y es interesante que a estos 4 casos se les ha dado el fast track, pero se ha separado a los que cuestionan las políticas generales del Estado del que cuestiona un proyecto concreto. Y aquí es interesante saber, no lo sé, no se sabe, cuál ha sido la razón por la que el tribunal ha distinguido estos 4 casos, pero para mí yo creo que este elemento de cuestiono la política general o cuestiono la decisión concreta puede haber sido un elemento relevante. A nivel europeo, y vamos avanzando y llegando al final. Sí. Quedarien uns 8-10 minuts com a molt. Perfecte, sí, entenc de sobra. Moltíssimes gràcies. También, evidentemente, tenemos que tener en cuenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con 62 casos, pues la segunda instancia que más casos ha recibido después del Reino Unido, más que cualquier otro Estado. Pero, de nuevo, cuando nos fijamos en el detalle, pues el diablo se esconde precisamente en los detalles. De esos 62 litigios climáticos, la práctica totalidad se refieren a la concesión de permisos de emisiones. Sin embargo, hay 3 que me parecen especialmente relevantes por distintos motivos. Hay 2 que cuestionan la política climática de la Unión Europea. Uno de ellos, Ferrao Carvalho, es un caso presentado también por algunos jóvenes portugueses y gente de distintos países de la Unión Europea y de otros estados, contra actos legislativos de la propia Unión Europea. La Unión Europea, dentro de sus acuerdos internacionales, había establecido como objetivo
en el marco del Acuerdo de París, un objetivo de reducción de emisiones del 40% para 2030. Y lo que decían los denunciantes, los demandantes, es que eso no estaba en línea con la ciencia. Pues bien, lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que bueno, se desestimó básicamente porque se dijo que no tenían standing, que no tenían legitimación activa, por un razonamiento similar al de la judicatura suiza, y es que no existe, digamos, las class action, y que esta Ferrao Carballo y otros no estaban directamente afectados por estas normativas europeas de una manera que fuera suficientemente diferente al del resto de la población europea. El caso biomasa es similar. En el caso biomasa, lo que se denunció es que la Unión Europea incluyó la biomasa como una manera de reducir las emisiones, porque no incluía dentro del cálculo de emisiones las emisiones generadas por la combustión de esa biomasa. ¿Vale? Y ahí, de nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una visión ultra restrictiva del standing, de la legitimación activa, dijo que, de nuevo, la consecuencia de sus medidas o esas medidas no afectaban a los denunciantes o a los demandantes de una manera suficientemente distinta del resto de la Unión Europea, y lo desestimó. Por último, en relación con estos dos casos, es muy interesante tener en cuenta lo que dijo hace muy poco el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y es que en el caso de Duarte Agostinho, que acabamos de mencionar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sometió una amicus curiae, una alegación, digamos, en favor de los demandantes, en el cual decía lo siguiente: que es que la extraordinaria naturaleza del cambio climático y de los desafíos que eso plantea en materia de derechos humanos requiere adaptar, leer de otra manera la Convención para poder proteger de manera adecuada esos derechos. Es más, una interpretación extremadamente o demasiado formalista y estricta de los requerimientos de legitimación activa, como consecuencia, tendría privar a las personas afectadas en sus derechos fundamentales de la protección necesaria a esos derechos. Si tenemos en cuenta la jurisprudencia previa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tenemos en cuenta que dentro de poco se pronunciará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y tenemos en cuenta que se están dando pasos para que la Unión Europea por fin reconozca o entre dentro del marco del Consejo de Europa y esté bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derechos humanos, vemos que la disparidad de interpretaciones entre uno y otro tribunal puede dar lugar a cuestiones legales muy interesantes. Por último, en el marco de la Unión Europea está una denuncia muy reciente de Client Earth, que es un despacho de abogados muy interesante en materia ambiental y también en materia climática, que presentó contra actos del Banco Europeo de Inversiones que generaban, según esta ONG jurídica, stranded asset. Es decir, básicamente lo que decía es que el Banco Europeo de Inversiones, como estructura de la Unión Europea, tenía que dejar a la hora de tomar sus decisiones un margen de acceso a la información y de participación de la población europea, ligando con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aarhus. Todavía no hay decisión en este caso, y la verdad es que puede ser muy interesante ver lo que se decida. Ya hacia el final, la responsabilidad de las empresas. Esto, que es un ejemplo de litigación que está increciendo, pero que por ahora ha estado limitado, tiene su máximo exponente en el caso de Amigos de la Tierra contra Shell, una de las grandes petroleras a nivel mundial, y al cual el Tribunal de Distrito de La Haya, de nuevo, igual que Urgenda en 2015, en 2021 obligó a esa multinacional superpoderosa a reducir sus emisiones un 45% en el año 2030. En base, entre otras cosas,
a las obligaciones de derechos humanos de las empresas, llegando incluso a la conclusión de que ante el riesgo existencial que supone el cambio climático, no hay espacio real para balancear, para poner en la balanza distintos intereses como pueden ser la supervivencia de la especie o los ingresos de una empresa, por muy grande que sea. Y me parece especialmente interesante el personaje que ven a la izquierda de la foto, que es Roger Cox, y que sale en la foto del caso de Amigos de la Tierra contra Shell, porque es uno de los abogados principales que llevó el caso y que lo ganó. Pero es que Roger Cox es también esta persona que está llorando contra la presidenta de la Fundación Urgenda en 2015, cuando se ganó el caso contra el Estado holandés, porque también Roger Cox fue uno de los abogados principales en el caso. Y es que Roger Cox, abogado y jurista, pero también padre y humanista, escribió un libro en 2010 titulado Una revolución justificada, en el que alegaba precisamente que ante la inacción o la acción claramente insuficiente de los estados para dar respuesta al cambio climático y las consecuencias terribles que de ello pueden derivar para todos, era imprescindible utilizar todas las armas, y una de esas armas es el arma legal, y había que actuar ante los tribunales. Pues bien, para mí el caso de Roger Cox es paradigmático de que hacen falta grupos grandes de personas para movilizarse y conseguir cambios, pero también hace falta gente con visión, tesón, perseveranza y optimismo para poder aportar ideas que hagan posible esos cambios. No sé de cuánto tiempo dispongo, seguramente ya casi estoy en el final. De hecho, estaríamos ya en el tiempo. O sea, Vale, pues mencionaba Gastón que yo hago referencia a lo que es el tapiz legal, básicamente compuesto de 4 hebras: derechos humanos, el régimen internacional de cambio climático, los principios de derecho ambiental y las obligaciones constitucionales. Hay muchísimas otras. Dentro de esta hebra, la ciencia es fundamental por todos estos argumentos, pero me gustaría acabar con esta afirmación, y es que el cambio climático exige repensarlo todo, y en ese todo también hay que incluir el derecho. Muchísimas gracias, moltes gràcies. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Bien, tenemos 2 fantásticas presentaciones que nos han ubicado en el tema de la litigación climática. Realmente, a mí me parece especialmente interesante de cara pues, a futuros profesionales en el campo del derecho, porque realmente en muchas ocasiones uno llega a nuestra asignatura de derecho ambiental y dice, bien, me voy a enterar de 4 cosas, pero ¿eso para qué sirve? Y realmente en el tema de la litigación climática y la litigación ambiental y la extensión que se va produciendo de todo este sector, hay un campo de trabajo enorme. Dicho esto, tenemos ahora unos 10-15 minutos también para hacer un poco de debate. No sé si hay alguna intervención. Màrcia? Pau, no sé si pots veure... no sé si quiero la pantalla, sí, igual que pasa. Intento crear la pantalla. Si no es igual, no la giro. No vamos a poner en riesgo la sí, es que no da cable, no da cable. Bueno, intentaremos. Habla alto para que no sé si te oye. Bueno, pues, muchas gracias, Pau y Gastón, ¿no? Por sus brillantes intervenciones, y mi pregunta va en la siguiente dirección. Teniendo en cuenta la marcada transnacionalización de la litigación climática, bueno, y teniendo en cuenta que esto debería generar una gobernanza climática global, se puede observar cuáles efectos se pueden observar a partir de vuestros estudios en estos casos en la política climática global. Bueno, está claro que localmente las sentencias de los casos generan efectos, pero mi pregunta es en ese
sentido de la política global, ¿ha generado algún efecto, sea positivo o negativo, que pueda saltar a los ojos de ustedes que están investigando el tema, o es más bien algo local todavía, de efectos locales? ¿A Santi, Pau? ¿A Pau, a Santi? Sí, 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 gracias. No sé quién quiere empezar. Gastón. Pues no lo tengo claro, la verdad. A ver, es una cuestión muy interesante es que en el último informe del IPCC se empezó a hablar de litigación climática. Esto creo que es un paso muy relevante, teniendo en cuenta la relevancia de los informes del IPCC para luego dirigir la política climática global. Ahora bien, más allá de esta idea del diálogo judicial o las redes o la aparición de argumentos similares en diferentes demandas, pues no sé si habría algún ejemplo muy claro de un efecto. Sí, lo que se sostiene a partir de esta idea de gobernanza policéntrica es que todos los pequeños efectos que cada demanda va generando, al final, influyen en la gobernanza climática global. Y con la idea de las contribuciones determinadas a nivel nacional, al final todo eso genera un impacto más directo y más claro en la gobernanza internacional. Ahora bien, como decía Pau y explicaba, la demanda contra Shell, donde la Corte Distrital le obliga a reducir sus emisiones a 2030, tiene impactos de carácter global clarísimos, porque Shell es una transnacional que está en todas partes, y por lo tanto debería afectar sus desarrollos en todas partes, que vamos a ver qué pasa con ese caso y cómo, si es que Shell lo implementa o no. Pues eso podría decir. Pau, no sé si... Sí, para completar un poquito la respuesta de Gastón, evidentemente todo forma parte de un puzzle y todas las piezas son necesarias para conseguir el objetivo final, ¿no? Pero yo creo que más allá de los efectos directos, es decir, directos sui generis, ¿no? Hay una denuncia contra un Estado, ese Estado pierde, ese Estado está obligado a reducir sus emisiones y eso pues tiene un impacto a nivel de las emisiones globales y de los otros y tal. Pero también hay un impacto en términos de relato y de conceptos y de identificación de bienes jurídicos y de... Por poner un ejemplo muy gráfico, el derecho humano a un medio ambiente sano. El derecho humano a un medio ambiente sano se reconoce por primera vez a nivel internacional el año pasado, no, en 2021, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en 2022 por la Asamblea General de Derechos Humanos. Pero eso se consigue por la intervención de múltiples actores a distintos niveles. Por una parte, evidentemente, pues el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, que lo impulsaba, ONGs, pero también porque a nivel de litigación climática, en distintos casos, se alega el derecho humano a un medio ambiente sano como una de las bases de las obligaciones para luchar contra el cambio climático. Entonces, todo esto, se establece este diálogo transnacional entre distintos niveles, entre distintos actores, que hace que emerjan nociones que nos permiten entender la realidad. El ser humano entiende la realidad a través del lenguaje. Entonces, a medida que vamos incorporando este tipo de nociones a nuestro lenguaje, también incorporamos la noción, la opinio iuris, de que esos son obligaciones o que determinan nuestras obligaciones. Yo creo que es una manera interesante a través de la cual la litigación climática puede influir. Evidentemente no es la panacea ni lo único, pero bueno. Sí, y para agregar una cosa, bueno, ahora tenemos la opinión consultiva que se pide ante la Corte Internacional de Justicia, que evidentemente su resultado va a ser relevante, pero que podría ser también contraproducente. He leído una nota que le hicieron, una entrevista que le hicieron a Philip Sands, que es un abogado internacional muy relevante, que recordaba que cuando se solicitó la opinión consultiva sobre el uso de armas nucleares, la Corte no fue todo lo definitoria que se esperaba y que
él notaba que en los discursos de Putin ahora con respecto a la posibilidad de utilizar armas nucleares está el vocabulario que utilizó parte de la Corte en su opinión. Por lo tanto, como volvemos a decir, es un arma de doble filo y estas iniciativas también tienen sus riesgos. Tirando un poco de esto, es que me parece muy interesante, ¿no? Tirando un poco de este hilo, claro, cuando se presentó la petición de opinión consultiva sobre las armas nucleares, era un momento de deshielo total en el que se había hundido la Unión Soviética y que parecía que todos estábamos prometidos a un futuro de paz, estabilidad y democracia mundial. Y yo creo que eso, es decir, los jueces no intervienen en el vacío, son personas y el contexto les influye. Seguramente si hubieran tenido que tomar su decisión hoy, con un peligro real de uso de las armas nucleares, no hubiera sido la misma decisión. Y ahí lo ligo con el cambio climático. La noción del cambio climático como riesgo real no es la misma hoy que hace 10, 15 o 20 años. Y en ese sentido, si bien yo también estoy cruzando los dedos cada día para que no tengamos una decisión mediocre del Tribunal Internacional de Justicia, creo que los argumentos para que esa decisión no sea mediocre y sea más valiente de lo que ha sido en otras ocasiones son mucho más fuertes hoy en día de lo que eran y, bueno, quizá nos permiten albergar un poco de esperanza en ese sentido. Gràcies. No sé si hi ha el doctor Xavier Pons. Ai, perdó, Xavier Fernández, estava mirant a un i he donat el nom de l'altre, perdó. Sí, Doctor Xavier Fernández. Ambas presentaciones interesantísimas y que dan lugar, no daría lugar para mucho debate, para mucha cuestión. Yo tengo primero una Que havia una pregunta. mica més alt? Potser per Primero aquest tengo sentit. una pregunta y luego una reflexión. Una pregunta es sobre China, ¿no? No la he visto en los mapas, ¿no? Y es un 30% de las emisiones del mundo, ¿no? El primer emisor del mundo y parece que no están los tribunales chinos como para ir presentando muchos litigios, ¿no? Pero bueno, eso sería una carencia importante, ¿no? Hay ciertos países emergentes donde parece que la litigación climática todavía no ha llegado y es muy difícil, ¿no? Y me he fijado en China por ser el número uno, ¿no? Y la otra reflexión es una reflexión, se me ha ocurrido, a raíz de oír vuestras intervenciones, es una reflexión, si queréis, sobre los propios fundamentos del derecho que nos plantea este caso y sobre la propia división de los poderes. Yo creo que estos casos nos lo están replanteando. Es decir, tradicionalmente nos hemos basado, ¿no?, en un poder legislativo, un poder ejecutivo, que son los que lideran las medidas, ¿no?, que hay que tomar, que son en los países democráticos nuestros legítimos representantes. Pero que vemos que en este tema ha habido una dejadez, un cortoplacismo, que es lo que caracteriza la mayoría de nuestros parlamentos y de nuestros gobiernos, lamentablemente. Y en cambio vemos esta reacción, ¿no?, a partir de toda una gente de actores no gubernamentales, en principio minoritarios, y que no son los que ocupan los grupos mayoritarios en los parlamentos y en los gobiernos, son grupos minoritarios, pero bueno, muy activos, y que acaban recurriendo al tercer poder, ¿no?, al poder judicial. El Poder Judicial de entrada sería para aplicar las normativas. Esto es lo que nos estudia en Derecho desde el punto de vista formal, ¿no? Pero bueno, ya había los realistas nórdicos que decían el papel creador también de los poderes, del Poder Judicial. Y yo en este caso lo estoy viendo, porque con todo este tapiz maravilloso, ¿no?, que nos ha presentado Pau, claro, es que se está creando derecho con esto, es decir, realmente la actividad creativa, ¿no?, a partir de la combinación de distintos instrumentos y sobre todo la invocación tan importante de la ciencia, ¿no? La ciencia, los informes, es algo determinante para tomar la decisión. Entonces digo, no estaremos con todos estos casos de litigio, un cierto replanteamiento, ¿no?, del fenómeno jurídico como tal, yendo hacia un derecho más pretoriano y más cienciocrático, si queréis la expresión más típica es tecnocrático, ¿no? En el fondo es la técnica, la ciencia, la que nos dice cómo tenemos que actuar. Es decir, vamos del derecho más legislativo, voluntad popular, ejecutivo, poder legislativo, a un derecho que es más pretoriano, a partir del poder judicial con una capacidad creadora, y en esa creación tiene un papel importantísimo la ciencia como tal, la ciencia como inspiradora de cómo tienen que ser las normas, ¿no? Pero bueno, esto es pretoriano y tecnocrático. A ver,
como veo que ya nos estamos acercando a la hora, les pediría una respuesta breve a una cuestión que evidentemente va mucho más allá de lo que es el activismo judicial, sino que, bueno, que apunta directamente a la base del sistema. No sé si es una reflexión y una pregunta, no sé si... Bueno, pues súper rápido. Claro, la cuestión de la división de poderes se ha planteado en todos estos casos, en todos. Y hay tribunales que son más reacios a entrar y hay otros que no tanto. Y los que no lo son tanto lo justifican sobre todo desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. Es decir, en la medida en que los derechos fundamentales se pueden ver perjudicados por una decisión del Estado, de los distintos órganos del Estado, pues el tribunal tiene que intervenir necesariamente para salvaguardar esos derechos, ¿no? Yo creo que lo que es interesante no es tanto la perspectiva tecnocrática, que una cierta lectura se podría hacer en ese sentido, sino que la ciencia nos ayuda a prever de manera más certera esos impactos que se pueden tener sobre los derechos humanos, y lo que hace el tribunal básicamente es analizar la relevancia de los distintos bienes jurídicos afectados, ¿no? Y la ciencia no dice has de hacer esto, sino que te dice, pues mira, para que la temperatura no aumente más de 1,5 tienes que reducir esto, para que no aumente más de 2 tienes que reducir esto. Entonces, el tribunal, en base a las consecuencias que esos distintos aumentos de temperatura tengan sobre los derechos humanos y la afectación que eso tenga, pues decidirá cuál es ese umbral, ¿no?, de precaución o de prevención necesario que tiene que tener el Estado. Gracias, Pau. No sé, Gastón, si Muy quieres brevemente. añadir. Sí, en cuanto a China, la verdad es que nadie sabe muy bien qué pasa en relación a la litigación climática, pero nuestra compañera Sí, Mónica Mónica, en un seminario que tuvimos hace poco, explicaba de que, por ejemplo, China contrató al CEO de Client Earth para que vayan a darle capacitación a procuradores y a jueces en tema de litigación climática, y al parecer hay todo un movimiento del partido en promover que estos procuradores controlen a los propios entes gubernamentales nacionales, entiendo yo, de alguna manera. Ahora, si eso es litigación climática, si existe división de poderes y todo eso, no. Era más dirigido al control de las empresas, ¿no? Yo la impresión que me llevé es que no se controlaba tanto al Estado central como a las empresas y a los entes subestatales, con esa voluntad, digamos, de control que tiene pues, el Estado chino. Sí, para fiscalizar las empresas y propios entes subestatales que escapan al control del Estado central. Y en cuanto al tema de la división de poderes, una cuestión que no agregué, pero podría ser una noción fundamental, o un mensaje que decir, es que si una de las lecciones que deja la litigación climática en todo el mundo es que no hay nada en particular en el cambio climático que lo excluya del escrutinio judicial. Si bien se han planteado muchas... hay tribunales que se han referido a la división de poderes, en grandes rasgos no es algo que se pueda definir en abstracto. Y entonces se puede cuestionar a nivel concreto si un tribunal puede o no, se está extralimitando o no, pero en general el mensaje que se puede dar es que no es una cuestión que esté fuera del escrutinio judicial. Y al final, como decías, es un tema en el que existe esta tensión muy clara entre el principio democrático y el principio constitucional, porque al final sí que es verdad que la litigación climática, al menos en algunos de sus exponentes, es una iniciativa contramayoritaria, y bueno, está esa tensión presente siempre. Bien, pues no sé si hay alguna cuestión más. Si no hay más cuestiones, agradecer de nuevo muchísimo a nuestros dos ponentes sus fantásticas presentaciones. Yo creo que han sido realmente muy interesantes y han dado una visión muy amplia, muy completa de lo que es el fenómeno de la litigación climática, que va a ir creciendo. A todos ustedes, a los asistentes también, agradecerles mucho su atención, disculparme por estos pequeños problemas que hemos tenido al inicio, digamos por falta de pericia nuestra, y nada más, pues de nuevo agradecer a los ponentes. Si por favor a los asistentes han firmado
todos, si hay alguien que no ha firmado, que firme. Y les recuerdo también que el lunes hay, a los que les interese asistir, una conferencia del profesor Ian Águila en el Salón de Grados de 4 a 6. ¿De acuerdo? Bueno, Gastón, Superbé, eh? moltes gràcies, Marc, moltes Superbé. gràcies. Ha Perdona estat que un al principi plaer. hem anat una mica de bòlit. No, que va, però no passis Ha pena. estat molt interessant. Bueno, hem de fer una altra trobada, eh? Exacte, i tant que sí, i tant que sí. No, si debe haver classe. Perdona, Pau, em podràs Sí, enviar digues. la conferència, em podràs enviar la presentació de PowerPoint? Clar, sí, sí. Perdona, que paro la gravació.